Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula literaria del día de hoy. Hablaremos sobre Edgar Allan Poe, el maestro del terror. Mi nombre es Fernanda Urrea y los voy a acompañar a conocer y a aprender hoy sobre la vida y obra de Edgar Allan Poe. Mediante una breve biografía, también conoceremos las principales obras y temas presentes en su producción literaria y la contribución del autor a la literatura universal. Pero antes de empezar, quisiera leerles una cita, una frase de Edgar Allan Poe que de alguna manera nos sirve para representar cuál era su intención como escritor. Él dice: daría todo por expresar la mitad de las ideas que flotan en mi imaginación. Y de alguna manera podríamos decir que lo logra. Tenemos muchos cuentos de Edgar Allan Poe que han sido traducidos a todos los idiomas y pareciera que el mundo está hecho de palabras, y en esto Edgar Allan Poe lo tenía bastante claro. Continuemos. Vamos a empezar por medio de una breve biografía, porque siempre es bueno saber quién está detrás de un cuento, cuál es su historia de vida. Y Edgar Allan Poe ha sido investigado por muchos estudiosos, muchos profesores, debido a que su obra es muy grande y no solamente escribe cuentos, fíjense, también escribe críticas literarias en la época. Recordemos que en 1800, el siglo XIX, tenemos un auge bastante grande en cuanto a el periódico, los medios escritos. De hecho, muchos de los cuentos de Edgar Allan Poe primero salen publicados en periódicos, ¿ya? Bien, empecemos diciendo que Edgar Allan Poe nace en Boston el 19 de enero de 1809. Sin embargo, a los 3 años queda huérfano. Su madre muere producto de una enfermedad y su padre desaparece del mapa, dejándolo a él y a su hermana en calidad de huérfanos. Sin embargo, ambos hermanos son adoptados. En este caso, Edgar Allan Poe es adoptado por John Allan, que vivía junto con su esposa en Richmond, Virginia. Entonces acoge al pequeño Edgar Allan y de ahí viene su apellido, ¿no? Edgar Allan Poe. Allan respecto a su padrastro y Poe por su madre, que muere, como les había comentado, y que fue una actriz en la época, ¿ya? No fue una actriz famosa, pero tenía la labor de trabajar como actriz, ¿ya? Sin embargo, y pese a que es adoptado por John Allan, nunca lo hace de una manera legal, y más adelante vamos a ver por qué el padrastro de Edgar Allan Poe nunca toma la decisión de adoptarlo legalmente. ¿Bien? Bien, en su adolescencia, los padres adoptivos de Edgar se van a Londres, donde el joven estudia en uno de los exclusivos internados en Chelsea y donde aprende a escribir en latín y a hablar en francés, es decir, recibe una educación de élite prácticamente. Sin embargo, los negocios de su padre en el viejo continente no tienen éxito y la familia tiene que regresar a Richmond en 1820. Hablemos un poquito sobre las influencias que recibe Edgar Allan Poe cuando es pequeño. Estamos pensando en que está en una etapa preadolescente o probablemente adolescente y se familiariza con el folclore de las nodrizas y los sirvientes afroamericanos que viven en Estados Unidos. Además, podríamos decir que este folclore, estas historias, tienen que ver con los delgados límites entre lo real y lo fantástico, lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Y entonces desde niño, Edgar Allan Poe escucha historias sobre zombies, magia negra y todo este imaginario que rodea el mundo afroamericano, ¿ya? Que también se puede ver en la literatura del Caribe, en específicamente la literatura afro de Brasil, por ejemplo.
bastante interesante, y de alguna manera va a ser una influencia que probablemente va a permear en estos cuentos que a ustedes van a tener que leer, ¿bien? Bueno, llegado el momento, su padrastro decide pagar los estudios universitarios de Edgar con el deseo de que aprendiera leyes y comercios. Esta decisión es bastante estratégica porque Edgar, el padre de Eddie, que le decían, quería que su hijo, su hijastro en este caso, continuara con las empresas y negocios que tenía él, y es por eso que decide matricularlo en la Universidad de Virginia. Recordemos que la Universidad de Virginia, ustedes no lo tienen que saber, pero yo les cuento, fue fundada hace muy poquito. Entonces Edgar Allan Poe entra en la Universidad de Virginia casi después de su fundación, unos años después de que esta universidad, que de mucho prestigio hoy en día, es fundada. Y acá tenemos una imagen de archivo de la Universidad de Virginia. Este era el cuarto de Edgar Allan Poe. Aquí vivió por lo menos un año como estudiante, y hasta el día de hoy lo mantienen intacto con todas las todos los muebles de Edgar Allan Poe para quienes lo quieran visitar. Porque de alguna manera fue, aunque fue un estudiante que no se graduó, fue un estudiante ilustre. O sea, ya quisiera yo como directora de la Universidad de Virginia decir que Edgar Allan Poe estuvo en mi universidad. Bien, durante esta estancia en la universidad, que fue más o menos de un año académico, Poe se interesó por todas las disciplinas y siempre iba con un libro entre las manos. Él nunca dejaba de estudiar, nunca dejó de leer, pero lamentablemente contrae deudas de juego, y esto lo obliga a dejar la universidad humillado y deshonrado porque su padre no quiere pagar esas cuentas, y no tiene por qué hacerlo tampoco, ¿no? Pero bueno, Edgar Allan Poe se va y en una carta le pide a su padre que por favor le dé un poco de dinero para que él se pueda marchar a Boston, ¿ya? Y en esta época, en 1827, publica su primer libro, Tamerlane y otros poemas, que pasa desapercibido en esa época, pero hoy lo podemos fichar como su primera obra. Bien, a partir ya de esta época en donde Edgar Allan Poe sale de la universidad y de alguna manera se separa de su familia y discute con su padre, podríamos decir que la miseria entra en su vida, ¿ya? Entonces los recursos económicos de Poe empiezan a escasear y se da cuenta de que no tenía suficiente dinero para vivir, por lo que se alista en el ejército. Entonces se traslada a Charleston y con el tiempo es ascendido a artificiero. Pero aquí tampoco dura mucho tiempo, no se logra adaptar, también tiene problemas y por problemas de probablemente de desobediencia y problemas disciplinarios, diría yo, es que tiene que salir del servicio en 1831. ¿Ya? Entonces parte hacia Nueva York y publica con la ayuda de antiguos compañeros de academia su obra de poemas, ¿ya? Bien. Acá tenemos en 1833 que Poe empieza a ganar de alguna manera fama en Estados Unidos, porque en esta época gana un premio de $50, que a lo mejor en ese tiempo era mucho dinero, ¿ya? Por su obra Manuscrito hallado en una botella, así se llama la obra. Y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero, consigue trabajo como redactor en el periódico de Southern en Baltimore Messenger, ¿ya? Donde pudo publicar diversas narraciones y poemas bajo su dirección. El periódico se convirtió en el más importante del sur del país. Aquí tenemos que hacer una pausa porque Edgar Allan Poe tiene efectivamente una beta como crítico literario muy fuerte. De hecho, nosotros lo conocemos básicamente porque es cuentista. En el colegio leemos sus cuentos y pasa, digamos, a la historia por la cantidad de cuentos magníficos que escribe, pero esta es solamente una faceta de él. Ya quisiera mencionarlo porque
Julio Cortázar escribe en una obra que se llama Cuentos, que edita Alianza Editorial, un prólogo en donde siempre señala que Edgar Allan Poe trabaja mucho en los periódicos, ¿ya? En ese tiempo los medios de comunicación, como los conocemos hoy en día, no existían. Entonces la gente se enteraba de todo lo que pasaba mediante los periódicos y se comunicaban por cartas en esta época en que escribe y en la que habita Edgar Allan Poe. Ese es el contexto histórico en el que le toca vivir a Edgar Allan Poe, ¿ya? Entonces es interesante que sepan eso. Entonces, el 22 de septiembre de 1835, Poe contrae matrimonio con su prima, Virginia Clem, ¿ya? Acá tenemos una foto de archivo en donde está Edgar Allan Poe. Si pueden notar, es muy distinto a las típicas fotos que nosotros hemos visto. Esta foto la encontré en una página estadounidense que tenía muchas fotos de archivos de Edgar Allan Poe. Y acá está con Sissy, que es Virginia. Y a Edgar Allan Poe en su medio familiar le decían Eddie, ¿ya? Entonces tenemos a Sissy y a Eddie casados. Alguien me podría decir, ¿pero cómo se casó con su prima? Bueno, aquí tenemos, también encontré el árbol genealógico de la familia Poe, ¿ya? Y aquí podemos ver que de alguna manera sí eran primos, pero eran primos de muy lejanos, de generaciones, cuarta generación casi. Entonces, tal vez, dado el contexto histórico de la época, esto era común, ¿ya? No sé ahora qué tan común es eso, y tampoco quisiera hacer un juicio de valor al respecto, pero aquí les presento un árbol genealógico que muestra un poco lo lejanos que eran, ¿ya? Generacionalmente hablando. O sea, Edgar Allan Poe y Virginia no eran en líneas biológicas, por ejemplo, primos cercanos, ya eran primos en tercero o cuarto grado probablemente. Bueno, solamente para que se hagan una idea un poquito de este matrimonio. Y bueno, también se ha dicho en sus biografías que esta relación de matrimonio fue casi una relación en vida de hermanos. Ya Edgar Allan Poe protege a Virginia y siempre, bueno, no tienen hijos y además siempre la protege a ella y a su madre, ¿ya? Que va a ser su tía, que también se va a hacer cargo de Virginia, porque como vamos a ver más adelante, Virginia se enferma y está casi la mitad de su vida muy enferma, por lo tanto, de alguna manera Edgar Allan Poe se hace cargo de su enfermedad y de la familia que estaría compuesta por Virginia y su madre. Continuamos. Bien, en 1839 escribe los Cuentos de lo grotesco y arabesco, su sexto libro. Aquí tenemos el manuscrito publicado, el original, que se publicó en 2 volúmenes que incluían algunas de las obras más emblemáticas, como La caída de la casa Usher o Ligeia, que son cuentos que han inspirado a otros escritores a posteriori para escribir sus propias obras. Por ejemplo, sin ir más allá, La caída de la casa Usher inspira el cuento de Julio Cortázar que se llama La casa tomada. Así que si quieren hacer ahí un juego de literatura comparada, pueden leer ese cuento de Edgar Allan Poe y ese de Cortázar. Y se van a dar cuenta de que algo ahí hay un intertexto, ¿ya? Bien, la situación económica de Poe mejora gracias a que empieza a publicar en periódicos, empieza a ganar premios y dineros, y se va con su esposa y su nuera a Richmond a vivir, donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. Lamentablemente esto no va a durar mucho tiempo. La vida de Edgar Allan Poe de alguna manera siempre está marcada por la miseria o por la tragedia, como vamos a ver un poco más adelante. Bueno, pero en esta época Poe desarrolla el germen de lo que posteriormente se conocerá como la novela policíaca con la obra Los crímenes de la calle Morgue. Y en 1843 obtiene un éxito extraordinario con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido llamado El escarabajo de oro, que se los recomiendo,
y en 1845 escribe El Cuervo. Ya, El Cuervo es un poema que de alguna manera es el poema emblema de la literatura estadounidense, sobre todo en la poesía. ¿Ya? El Cuervo marca un antes y un después en la trayectoria literaria de Edgar Allan Poe. Y a partir de esta obra, que ustedes pueden leer, que pueden acceder yo les recomiendo que la escuchen en YouTube en inglés, porque tiene fonéticamente una cancioncita que hay que escucharlo en inglés. Lo pueden escuchar con subtítulos y les va a gustar mucho, estoy absolutamente segura. Bueno, en 1846, Poe publica una de sus obras más famosas, El barril de amontillado. Bien, el 30 de enero de 1847, su esposa Virginia muere a causa de la tuberculosis. ¿Se acuerdan que yo anteriormente les había comentado que Virginia siempre pasa la mitad de su vida enferma? Bueno, es a causa de esta enfermedad que lamentablemente en esos años iba increciendo hasta tal punto en que las personas morían. Entonces, la vida de Virginia, en alguna parte después del matrimonio con Edgar Allan Poe, tiene mucho de sufrimiento a causa de la tuberculosis. Entonces, bueno, según cuentan amigos de Poe, y también lo señala Julio Cortázar en el prólogo que hace de su biografía, Edgar Allan Poe sigue el cortejo funerario de su esposa con una vieja capa de cadete, una prenda que él tenía, que durante meses abrigó a su esposa en la cama en su casa en Virginia, ¿ya? A pesar del estado de desesperación en el que había caído, entonces Edgar Allan Poe sigue escribiendo, sigue haciendo su trabajo y si bien trata de a lo mejor rehacer su vida de forma amorosa, no lo logra siempre. Vamos a ver que al final de su vida trata de lograrlo, pero pasa algo muy trágico y no puede consumar ese matrimonio. Bueno, y en esta época publica obras como Ulalum y ensayos como los últimos, ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, ¿ya? Este sería el último libro de Edgar Allan Poe. Y bueno, hay que mencionar también que él siempre sigue trabajando en periódicos como crítico, ¿ya? Literario. Bien, bueno, llegamos a la última etapa de su vida, que sería en 1849. Aquí es donde efectivamente se casa con una mujer, pero a pesar de que todos lo vieran feliz con este proyecto, Poe un día desaparece y se pierde el rastro. El 3 de octubre de ese mismo año, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, muy angustiado, necesitando ayuda inmediata. Es ahí donde lo trasladan a un hospital, en donde muere el domingo 7 de octubre de 1849. Bueno, hay un montón de teorías respecto de la muerte, pero sepan ustedes que hoy día, al año 2021, todavía no se sabe con exactitud la muerte, la razón de muerte de Edgar Allan Poe. Hay muchas teorías que se las voy a dejar en la bibliografía de esta presentación, porque llama mucho la atención por qué no se hizo una autopsia en esa época, por qué en los periódicos se publicó una razón de muerte que nunca fue comprobada. Es muy extraño todo esto, ¿ya? Y les voy a dejar una información que para las personas que les guste la vida del autor o les llame la atención su obra, va a ser algo que complementar, ¿ya? Bien. Bueno, lamentablemente aquí tenemos también la tumba de Edgar Allan Poe, donde siempre van a encontrar rosas y una tradición durante décadas en donde les dejaban en su aniversario un licor y rosas también. Bueno, eso sale en la bibliografía que les voy a comentar cuando terminemos. Bien. Avanzamos. Ya, los temas presentes de la producción literaria de Edgar Allan Poe son muchos, ¿ya?
Es más, yo acá tengo 2 volúmenes que son que están en la biblioteca, de hecho. Son estos volúmenes de Edgar Allan Poe que solamente contienen sus cuentos, ¿ya? Entonces, yo quisiera darles todos los temas que están en la obra presente de Edgar Allan Poe, pero la verdad es que son tantos temas que los vamos a reducir a 4, ¿ya? Pero esto no quiere decir que sean solo estos temas presentes y no otros, ¿ya? El primero es la muerte. La muerte representada de distintas formas. Cuando ustedes lean los cuentos de Edgar Allan Poe, se van a dar cuenta que la muerte no solamente como, sí, aquí se muere este personaje, pero reflexionando cómo se presenta la muerte, vamos a encontrar que en los cuentos de Edgar Allan Poe hay diversas maneras de representar la muerte. Por lo tanto, se transforma en un tema recurrente en la obra literaria de Edgar Allan Poe. El segundo tema es la interioridad y el subconsciente, por medio de un narrador en primera persona. ¿Qué quiere decir esto, la interioridad y el subconsciente? Quiere decir que nosotros siempre que leemos algún cuento de Edgar Allan Poe, la mayoría de los cuentos están escritos en primera persona como narrador protagonista o narrador testigo, ¿ya? Es decir, alguien nos cuenta de tú a tú qué es lo que está pasando. Y esto nos puede a nosotros, bueno, también el narrador omnisciente también está presente, ¿ya? No lo dejemos solamente solo en primera persona. Y el lector es capaz de saber qué está pasando en el interior psicológico del personaje o de muchos otros personajes. Por lo tanto, como tema se presenta esto, el subconsciente, la interioridad, la psicología, ¿ya? El tercer tema que vamos a ver es el de las mujeres idealizadas, que podemos ver como ejemplo en Ligeia y en Berenice. Las mujeres son idealizadas como seres preciosos y casi angelicales que están presentes en algunos cuentos, ¿ya? Es un tema y casi lo podríamos ver también a partir de la biografía de Edgar Allan Poe, las mujeres idealizadas, ¿ya? Y finalmente el crimen. El crimen, pensemos que Edgar Allan Poe escribe cuentos policiales, por lo tanto el crimen siempre está presente. No en todos los cuentos, obviamente, pero en algunos está muy presente. Entonces, el crimen, ¿de qué manera pasan los crímenes? ¿Cómo se articula un crimen? ¿Ya? Y esto lo vamos a ver específicamente en El corazón delator. ¿Ya? Bien. Avanzamos. Casi ya terminamos. Falta muy poquito. Bien, finalmente el legado y la contribución a la literatura. Bueno, Edgar Allan Poe hay un antes y después de un Edgar Allan Poe en la historia de la literatura, porque la influencia de Poe es tan universal que casi pasa inadvertida, ¿ya? No se parece a casi ninguno de quienes lo precedieron. No puedo decirles que Edgar Allan Poe se parece a un cuentista anterior a que él escribiera, porque eso sería mentira. Pero los que vienen después empiezan a verse influenciados por su obra, ¿ya? Como que de alguna manera convierte a la literatura, Edgar Allan Poe, ya influye mucho. Novelistas como H.P. Lovecraft o Stephen King, que podría sonarles mucho más a ustedes, han dicho, confesado abiertamente, que tienen una deuda con él y que se ven muy influenciados por sus cuentos, ¿ya? Stephen King tiene un montón de novelas en donde a lo mejor alguien que la lea puede encontrar algún germen de influencia de Edgar Allan Poe, ¿ya? Incluso Charles Baudelaire, que es un poeta francés, conoce la obra de Edgar Allan Poe y es el primero que decide traducirla al francés, ¿ya? Cosa que no se había dado en Estados Unidos nunca, ¿ya? O sea, otros dos, para darle un ejemplo latinoamericano, Julio Cortázar y Borges también hablan mucho de Edgar Allan Poe. Sin ir más allá, La casa tomada y La caída de la casa Usher tienen algo que ver ahí, tienen una influencia,
¿ya? Y eso no está mal, de hecho habla muy bien de la obra de Edgar Allan Poe. Bueno, y finalmente nos vamos a ir a las instrucciones del trabajo, que es de carácter voluntario, que es una actividad de fomento a la escritura, ¿ya? Entonces, lo primero que van a hacer es leer el cuento Berenice o Corazón delator. Elijan, es uno de los dos, ¿ya? Lo leen, lo piensan, lo meditan y después la segunda parte es escribir un final alternativo distinto al original, cuya extensión sea como mínimo 8 líneas de Word y máximo 30. De alguna manera, lo que tienen que hacer aquí es decir, o es preguntarse, ¿cómo podría terminar este cuento de otra forma? ¿Cómo podría terminar Berenice en un contexto contemporáneo, por ejemplo? ¿Mm? ¿Qué pasa si en el cuento El corazón delator a la persona que van a matar le llega un WhatsApp y le dicen que va a morir? Por ejemplo, bueno, son son caminos alternativos y que de alguna manera apelan a la creatividad que puedan tener ustedes. Ya recuerden siempre cuidar la ortografía, la gramática, ¿cierto? Sean creativos, den rienda suelta a su imaginación y esta realización de la actividad es voluntaria, ¿ya? Van a tener un puntaje asociado que va a ser máximo 1 punto y van a tener que cumplir de alguna manera con estas características, que sea el final al cuento Berenice o al El corazón delator, que tenga como mínimo 8 líneas y un máximo de 30 líneas en Word. El resto de las preguntas se la pueden hacer a la profesora o profesora a cargo y también me pueden preguntar a mí, obviamente, siempre estoy disponible para lo que quieran saber respecto a las actividades o los libros de la biblioteca, ¿ya? Bueno, y finalmente les quiero presentar la bibliografía que ocupé para realizar esta cápsula literaria. Como les comentaba, estos dos libritos están en la biblioteca, son de la editorial Alianza, una editorial muy buena, que tiene un prólogo hecho por Julio Cortázar, un escritor argentino, que habla de una manera narrativa sobre toda la vida de Edgar Allan Poe, que yo les comenté lo más resumido posible, ¿ya? También les quiero recomendar una biografía de la revista National Geographic, que es sobre Edgar Allan Poe. De hecho, aquí les dejo el link. Y también, este me gustó mucho, se llama El enigma de la tumba de Edgar Allan Poe. Ya lo escribe María Ramírez para el periódico El Mundo Cultura. Acá se cuenta sobre qué es lo que pasó con la tumba de Edgar Allan Poe, qué es lo que pasó con las teorías sobre su muerte, es muy interesante. Así que se los mega recomiendo. Si necesitan saberlo, se los puedo publicar en el Instagram o en el grupo de biblioteca para que lean. Son muy cortitos, están en internet, son periódicos y revistas. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta cápsula, espero que les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo sobre Edgar Allan Poe y les agradezco estar este tiempo aquí, haberse mantenido y felicitaciones por completar esta cápsula. Que tengan una excelente semana.